Sí, doctor, ¿se escucha Sí, bien? doctor. Sí. Bueno, vamos a empezar. ¿Recibieron la clase? Hola. La, la de terapéutica, doctor. Sí, la de terapéutica. Esta sí, doctor. Bueno, después le mando esta, porque no sé cómo compartir. No sé si el computadora o el formato, no sé. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a hablar un poquito de infección urinaria. A ver, ustedes son unos cuantos. Vamos a hacer algo interactivo para que podamos entender. Bueno, a ver, la primera pregunta. Normalmente o en condiciones fisiológicas, ¿qué cantidad de bacterias tiene la orina? Menos de 10.000 colonias. Sea, en realidad la orina normalmente en condiciones fisiológicas no presenta bacterias, no es estéril. Pero bueno, eso en condiciones normales. Cuando nosotros tenemos la presencia de bacterias, gérmenes, que no solamente bacterias, pueden ser también hongos u otros gérmenes, en orina y en una determinada cantidad de unidades formadoras de colonia, ahí que nosotros hablamos de infección urinaria. Dentro de las infecciones que presentamos las personas, los pacientes, ¿a ustedes cuál les parece, cuáles son las infecciones más frecuentes? Hablando por ejemplo, de diferentes órganos y sistemas. La Las bajas. cistitis, doctor. Cistitis. Cistitis está bien, pero hablando en general, por ejemplo, endocarditis, neumonía, gastroenteritis, si uno evalúa en un paciente que consulta al hospital o que se interna, generalmente en orden de frecuencia las neumonías son una de las infecciones más frecuentes y por ahí en segundo lugar están las infecciones urinarias. O sea que son patologías bastante frecuentes dentro de los motivos de consulta. Por eso es importante conocerlas. ¿Y hay algún factor predisponente para que una persona padezca una infección urinaria? El sexo femenino, la mala higiene. Sexo femenino, perfecto, ¿no? La higiene, ¿qué otros factores de riesgo tenemos? O El factores embarazo. predisponentes. ¿Hay diabetes? Diabetes, sí. El embarazo, doctor. El embarazo. O sea que hay como causas locales o anatómicas y después hay causas sistémicas, ¿no es cierto? Te dijeron la mujer por una cuestión anatómica, que la uretra es más corta, se coloniza fácilmente con las bacterias. Diabetes, porque en sí es una patología que genera inmunosupresión, algún otro tipo de inmunosupresión, pacientes oncológicos, pacientes con quimioterapia, pacientes trasplantados, son todas personas que tienen más riesgo de presentar una infección urinaria. ¿Y en el hombre hay
patología que por ahí puede predisponer a una infección urinaria? La fimosis, ¿puede ser? Sí. ¿Cuál otra? La hiperplasia prostática. Exactamente. La hiperplasia prostática. La hiperplasia prostática. Bien. Esos son algunos de los factores predisponentes, ¿no? Que hacen que una persona tenga más riesgo de tener una infección urinaria. Bueno, ¿y cómo llega una bacteria, un germen, llega a la orina? ¿Cómo coloniza el aparato urinario? ¿Cómo es la fisiopatología? ¿Por vía Ascendente. ascendente? Generalmente la causa más frecuente es vía ascendente, perfecto. ¿Y de dónde provienen estos gérmenes? Del tracto urinario bajo sería y vas subiendo. Esa es Claro, la del causa. tracto urinario. Pero para llegar al tracto urinario, ¿de dónde viene generalmente? Pueden ser enterobacterias provenientes del tubo digestivo por mala higiene, o pueden ser propias de las Claro, que mucosas ujú, genitales. realmente vienen del tubo digestivo, ¿no es cierto? El tracto gastrointestinal, eh, colonizan la uretra y desde la uretra ascienden a diferentes órganos del aparato urinario. Y pueden también llegar desde puede tener otra vía de infección, aparte de la, de la ascendente. Por vía hemática, Hematógeno. ¿verdad? ¿Cómo? Hematológica. Sí, por vía Hematógenas, hemática. fístulas Hematógena. también, fístulas vesicales. Bueno, sí, y hematógenas. Pueden ser vía ascendente y vía hematógena o vía de los ganglios linfáticos, pero la más frecuente es la vía ascendente. Bien, y cuando ustedes, la vía ascendente, como dijimos, es la que estos gérmenes salen del tracto o del tubo digestivo o de la piel de la región perineal y coloniza la uretra y ahí asciende. ¿Y qué gérmenes habitualmente hay en el tubo digestivo? Escherichia coli puede ser una. Escherichia coli, de hecho, la más frecuente son los bacilos gram negativos. ¿Qué otras bacterias pueden? Klebsiella, Serratia, Campylobacter. Bueno, Escherichia coli, esa es la más frecuente, ¿no es cierto? Pero después pueden haber como gérmenes de Klebsiella, Proteus, Pseudomonas. ¿Y qué germen está en la piel que pueda colonizar otra Estáfilo, parte? epidermidis y Staphylococcus también son causa. Exactamente. Staphyloepidermidis y Staphylococcus aureus. El Enterococcus aureus también, el Enterococcus también es causa, doctor. La galactiae. También, menos frecuencia, pero sí también. Y después recuerden que los que también pueden generar infección urinaria son hongos, infecciones por micóticas. Bueno, ¿cómo ustedes clasificarían a la infección urinaria? ¿Cómo clasifican? Anatómicamente en altas y bajas. Bien, ¿qué es alta y qué es baja? Baja es hasta la vejiga y todo lo que supere la vejiga sería alta. Sería, la vejiga sería una cistitis, por ejemplo, ¿cierto? Y ya lo que afecta al riñón en sí es una pielonefritis.
Y después acuérdense que también en los hombres está la prostatitis, ¿cierto? Que hay aguda y crónica. Esa es una clasificación. ¿Qué otra clasificación podemos hacer? En aguda y crónica, Bien, en complicada y no complicada, bien. en ¿Y la, la complicada y no recurrencia o la complicada, cómo recurrencia. es? Bien. ¿Y la no complicada cómo sería? ¿Cuál sería complicada y no complicada? Esta es una clasificación bastante útil. Puede ser que la no Y complicada doctor, las complicadas son pacientes que generalmente tienen litiasis, otra alteración a nivel renal, así como le dije, litiasis, poliquistosis, Exactamente. La complicada, malformaciones. cuando hay alguna alteración anatómica o también cuando hay una alteración funcional. Es decir, como dijo acá el compañero de ustedes, un paciente que tiene una litiasis, por ejemplo, una litiasis renal bilateral o unilateral, un paciente que tiene una poliquistosis, eh, alguna malformación renal, y esas son las anatómicas, y las funcionales son, es decir, paciente inmunosuprimido, paciente que trasplantado, paciente diabético, incluso a veces en el hombre se considera que la infección urinaria tiene más riesgo, por eso a veces se considera que es complicada. Y complicada significa, bueno, que el pronóstico es diferente. Bien, esa es la clasificación que más se utiliza, complicada y no complicada. Y en la clasificación también de acuerdo si la infección urinaria es alta, baja. Bueno, vamos a hablar de algunas de las entidades clínicas. Por ejemplo, una de las infecciones más frecuentes es la cistitis. Sobre todo, ¿en qué grupo etario es más frecuente la cistitis? ¿Puede ser mujeres en edad fértil? Claro, mujeres en edad fértil, exactamente. Ese es el grupo etario más frecuente que presenta cistitis. ¿Y qué tiene que ver lo de la edad fértil? ¿Está relacionado con qué? Porque la mujer va a tener más relaciones sexuales. Claro, con relaciones sexuales donde puede haber como microtraumatismo y están más expuestas. Hay una lesión o lo que como quieran llamarlo a nivel del epitelio, y entonces están más predispuestas a tener este tipo de infección. Es una infección muy común en un paciente, en una mujer joven de edad fértil. Bueno, ¿y qué síntomas va a tener un paciente con cistitis? ¿Cuándo ustedes van a sospechar que tiene cistitis una mujer que le consulta a ustedes? ¿Qué síntomas y qué signos va a tener? Disuria, urgencia miccional. Bien, disuria, urgencia miccional, Algunas pueden presentar dolor, ardor. ardor, suprapúbico, exactamente. Bueno, y una paciente joven, sin antecedentes, ¿no es cierto? Patológicos, no es lo mismo una paciente joven trasplantada que una paciente joven sana, por decirlo así, que le consulta a ustedes por estos síntomas. Ustedes, bueno, le hacen el examen físico, el interrogatorio, y tienen la sospecha de una infección urinaria. Si ustedes quieren confirmar la infección urinaria, ¿qué estudios le pueden pedir? Un examen de orina. Orina completa, urocultivo. Bueno, habitualmente sí, generalmente es un tratamiento empírico. Si es el primer episodio, si es un episodio aislado, y en general no se hacen estudios complementarios. Pero si uno quiere pedirlo y le va a hacer un estudio, un análisis de orina, ¿qué van a encontrar en el sedimento urinario? ¿O qué pueden encontrar? Bacteriurias, piocitos. Aumento de leucocitos.
Bien, ¿hasta cuánto? Los leucocitos, ¿cuándo uno dice que es normal? ¿Hasta cuántos leucocitos por campo? Hasta 5 leucocitos por campo. Bien. Pueden tener leucocitos, pueden tener piocitos, pueden tener incluso bacteriuria, ¿no? Generalmente, si es el primer episodio, no le pedimos puro cultivo. Pero bueno, uno puede pedir también. Y en este caso, ¿qué tratamiento iniciarían? ¿Qué tratamiento empírico iniciarían? Ciprofloxacina. A ver, ¿algún otro? Y Norfloxacina. podemos usar norfloxacina, levofloxacina, doctor. Bueno, Si mira, es, generalmente... si es alta, una levo. No, pero estamos hablando de una cistitis, ¿eh? Una infección urinaria en un paciente joven, o sea que es una infección urinaria no complicada. Nitrofurantoína. Bueno, puede ser una de las primeras, depende, hay varios esquemas terapéuticos, pero uno de los esquemas más recomendados es iniciar un tratamiento con trimetroprima, sulfametoxazol, 800-160, un comprimido cada 12 horas. ¿Y cuánto tiempo harían el tratamiento? Es una cistitis no complicada, infección urinaria no complicada en una mujer. 3 días puede ser, doctor. 3 días, exactamente. Generalmente, el tratamiento es por 3 días. Ese es el tratamiento de elección. Después uno puede darle los esquemas que ustedes dijeron, pero finalmente la elección es una trimetroprima sulfa durante 3 días. Ahora, supongamos el mismo cuadro. Paciente también joven. Doctor, Con los... Sí, doctor, sí. ¿cada cuánto se da 800, 850? ¿Es por día o cada cuánto? No, cada 12 horas es Cada 12 horas. 800/160, cada 12 horas. Ok, gracias. Bueno, ahora supongamos el mismo cuadro, los mismos síntomas, paciente joven, sin antecedentes patológicos, pero no es una mujer, es un hombre. En los hombres sí hay que estudiar el primer episodio porque son un poco más infrecuentes y pueden significar una gravedad un poquito más Bueno, superior. perfecto. Pueden hacer lo mismo, pedir un sedimento, pedir un cultivo. ¿Y qué tratamiento le darían? Fluoroquinolona o timetropin sulfametoxazol. Bueno, por ahí el mismo tratamiento que dijimos recién, la trimetroprima sulfametoxazol, pero ya no es por 3 días, sino el tratamiento generalmente se da por 5, 7 días generalmente, porque tiene más riesgo, como dijo el compañero de usted, de que sea una infección complicada. O, si no es el primer episodio, ya podemos darle otro tratamiento, una ciprofloxacina o floxacina. Y a este paciente que ustedes, bueno, el cuadro que estábamos hablando es un cuadro de cistitis. Y el germen que más frecuentemente genera este cuadro, como dijimos, es la Escherichia coli, pero después están los otros gérmenes, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus. Bueno, ahora, supongamos que ustedes tienen, o le consultan en realidad, un paciente, una persona, un enfermo, que ya tiene 62 años, es hipertenso, es diabético, y le consulta porque tiene dolor al orinar. Él le cuenta que va al baño, un hombre, ¿no es cierto?, y orina de gotitas, le arde al orinar, y al ingreso te constata que tiene fiebre.
este paciente probablemente que tenga Prostatitis. bueno, prostatitis es una posibilidad, ¿sí? ¿Qué otra causa, qué otro Pielonefritis. cuadro? Una pielonefritis, perfecto. Bueno, ¿y qué harían con este paciente ustedes? Si supongamos que tiene una pielonefritis, ¿qué hacen con esta persona? Puede ser que sea indicación de internación porque está complicado, ya tiene una patología de base. Sí, es un paciente que es hipertenso, es diabético, y sobre todo si sospechamos una pielonefritis, que en este caso sería una infección urinaria complicada, es indicación de internación. Bien. ¿Y cómo manejarían? ¿Qué harían con esta persona? Se haría el cultivo, o se puede hacer una eco también. Está bien. Pero acuérdense siempre ustedes, cuando ustedes le examinan al paciente, a diferencia del anterior que tiene una cistitis, Esse aí põe a ahí, percussão claro, esta positiva. persona probablemente tenga puño percusión positiva, Puntos probablemente, ureterales dolorosos. claro, puntos ureterales dolorosos. Y si uno sospecha de que tiene ya una afectación sistémica, es decir, que esta pielonefritis puede complicarse, ¿en qué estaríamos pensando? ¿Qué complicación puede traer esta pielonefritis? Na sepse, Una sepsis. Y entonces, acuérdense siempre de los signos vitales. ¿Qué pasa si este hombre tiene 90, 60 de concepto bacteriano? Perdón, doctor, no se escuchó bien. Supongamos que ustedes sospechan que este paciente puede tener una pielonefritis y secundario a esto una sepsis. Entonces, es importante el examen físico, es importante los signos vitales, la presión arterial, porque puede ser un paciente que está, si un paciente está séptico, te puede estar taquicárdico, taquipneico, con hipotensión. Entonces hay que tener siempre en cuenta eso a la hora del examen físico. Después, cuando ustedes dicen, bueno, los estudios complementarios, ¿con qué empezarían? ¿Con qué estudios complementarios empezarían? Algo dijeron. Con el hemocultivo. Un hemograma, antes que puro nada, cultivo. una rutina. Después le pediría una orina completa con un cultivo y Bien, antibiograma. exactamente. En el hemograma, ¿qué podemos encontrar en un paciente que tiene una infección complicada de origen bacteriano? O incluso puede tener una sepsis ajoculinaria. Leucocitosis. Puede tener leucocitosis o Predominio de neutrófilos. bueno, lo más frecuente es que tenga una leucocitosis a predominio neutrófilo, pero acuérdense que también puede tener una tener el efecto contrario, es decir, una disminución de los glóbulos blancos, una leucopenia, que ya es un signo de sepsis, ¿no? De gravedad, entonces. De gravedad. Puede tener también disminución del recuento de plaquetas, que también es un signo de gravedad. ¿Puede tener la PCR y la BCG aumentada? Sí, eso puede tener, es inespecífico, no eso lo que nos está indicando es un proceso inflamatorio, pero puede tener. Puede estar la procalcitonina también aumentada, sobre todo si está séptico. La procalcitonina sí, es también un indicador de sepsis, es como un reactante de fase aguda, igual que la PCR, la eritro, pero es inespecífico. Bueno, y en la orina, ¿qué van a buscar?
Un La cultivo. célula. El Claro, sedimento. igual el sedimento urinario, en este caso ustedes tienen que pedir un sedimento urinario, tienen que va a ser un sedimento patológico, puede tener aumento de los leucocitos, puede tener piocitos, bacteriuria, y además hay que tomar un urocultivo. Y hemocultivo solicitan. Si estoy sospechando Sí. sepsis, hay que Sí, pedir. doctor, por la sepsis. Exactamente, si están sospechando sepsis, hay que también tomar un hemocultivo. Bueno, ¿y qué otro estudio pediría? Una ecografía también renal. Exactamente, la ecografía renal y vesical. ¿Y qué buscarían en Del para qué árbol, sí. piden? Alguna dilatación de los cálices. Sí, la dilatación, también que no tenga colecciones, que no tenga litiasis, etc. Bueno, en este paciente que tiene indicación por el cuadro clínico que estamos viendo de internación, ¿qué tratamiento ustedes indican? Una ciprofloxacina endovenosa. Sí, puede ser la indicación de primera elección. Sí, profe, sí. ¿A qué dosis? 400 miligramos de 12 en 12 horas. Exactamente. Doctor, Ciprofloxacina y ¿se puede iniciar también con clindamicina asociado? ¿O todavía no? no es por ahí lo más frecuente. Por ahí no es la indicación más frecuente. Bueno, una opción es la ciprofloxacina. ¿Qué otra opción tiene terapéutica? Ceftriaxona 2 gramos día. Exactamente. Otra es la ceftriaxona. Y en este paciente y después ajustan el tratamiento de acuerdo al antibiograma, ¿no sé? Ustedes pidieron un urocultivo, el urocultivo tarda, el informe a veces tarda 24, 48 horas. Ese tratamiento inicial es empírico y después ajustamos el tratamiento a los valores del antibiograma. Doctor, ¿el urocultivo siempre viene asociado a un antibiograma o todavía se tiene que solicitar el urocultivo y el antibiograma? No, generalmente va todo. Generalmente viene todo junto. ¿Y durante cuánto tiempo harían ese tratamiento? Supongamos que este paciente, uno empieza con ciprofloxacina o con ceftriaxona, es sensible a ciprofloxacina. O sea que uno tiene la opción de pasarle a vía oral. Ahora la pregunta es, ¿ustedes cuánto consideran pasarle a vía oral? ¿Y durante cuántos días harían el tratamiento? Se pasa a vía oral si el paciente no presenta más fiebre por 48 horas y, Claro. y el segmento del tratamiento es 7 días, 7 a 10 días. Bueno, en la 14. pielonefritis, 14, exactamente. En la pielonefritis, el tratamiento es 14 días. En la pielonefritis, el tratamiento es entre 14 días y el cambio de vía endovenosa a vía oral generalmente va acorde a la evolución del paciente que mejora la presión arterial, evoluciona sin fiebre, hay un descenso de los glóbulos blancos. Entonces, en ese tipo de pacientes, en 48 horas, luego de 48 horas de persistir con las mejorías, podemos rotarle a
vía oral y hacer sí el tratamiento antibiótico durante completar los 14 días. Ese sería el cuadro de un paciente con una piel o no tiene una infección urinaria complicada. Ahora, supongamos que un paciente de similares características, un hombre de 60 y pico de años, y le consulta a ustedes también por un cuadro febril, ya trae un laboratorio donde tiene leucocitosis, le habían pedido por consultorio, con un sedimento patológico, pero tiene un dolor, por ejemplo, suprapúbico, tiene tenesmo. En ese caso, ¿ustedes en qué cuadro clínico se fijarían? ¿Puede ser hiperplasia prostática? No se escuchó. ¿Puede ser hiperplasia prostática benigna? Claro, más próstata. La hiperplasia es el aumento de tamaño de la glándula prostática y que puede predisponer sí, a un cuadro infeccioso, pero ya un paciente que consulta por fiebre de varios días de evolución, generalmente dolor en la región pélvica, en la región perianal, con algunos síntomas urinarios que suele tener. Una prostatitis, doctor. Claro, en ese caso uno sospecha de una prostatitis. Y generalmente también se pide un sedimento urinario, se hace el examen físico, se pide sedimento urinario, el urocultivo. Los gérmenes son también bastante similares al resto de la infección urinaria, los mismos gérmenes que estuvimos hablando. Uno puede empezar el tratamiento en forma empírica, con ciprofloxacina, con levofloxacina, pero acá lo que cambia es la duración del tratamiento. ¿Cuánto tiempo tratarían una prostatitis? ¿De 4 a 6 semanas? Exactamente. El tratamiento de la prostatitis más prolongada son de 4 a 6 semanas. Los gérmenes, los antibióticos por ahí tienen más dificultad para penetrar hasta la próstata, entonces el tratamiento es más bien prolongado. Bueno, otra cosita. Doctor, le quiero hacer una consulta. Yo tengo acá Sí, en una bibliografía que, bueno, se puede presentar en forma aguda y en forma crónica la prostatitis. sí, ¿Está bien eso? sí, está bien, sí, sí, se puede presentar en forma aguda y en forma crónica, sí. Entonces Pero el el tratamiento tratamiento en sí, generalmente es 4 a 6 semanas, la aguda, ¿no? sí. Y a veces en la crónica también, depende la crónica significa que dura más tiempo, nada más, pero generalmente son los Claro, mismos yo tengo gérmenes, hasta 6 meses más o pero menos. un- porque por ahí se cortan. Sí, doctor. Ahí escuchan. Bueno, cuando ustedes piden en estos pacientes que estamos hablando con una cistitis, una pielonefritis, una infección urinaria, y ustedes le pidieron un urocultivo para considerarlo, digamos, significativo, ¿cuál es el recuento de colonia que tienen?
Mayor que 100.000 colonias, doctor. Claro, mayor a 100.000 colonias. Ahora, supongamos que ustedes tienen una persona, un paciente, que por algún motivo se hizo un análisis de orina, por un chequeo clínico, si quieren, por un prelaboral, o lo que sea, y le trae un urocultivo donde tiene mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia, pero no tiene síntomas. Cuadro o esa entidad en realidad, ¿de qué se trata? Es una bacteriuria asintomática. Exactamente, este es el cuadro de una bacteriuria asintomática, es decir, una persona sin ninguna manifestación clínica que por algún motivo se hizo un examen de orina mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia. ¿Y con qué le tratan a este paciente? De la misma manera que una infección urinaria, puedo probar con trimetoprima, y en todo caso pasar a otro. A ver, ¿y el resto qué dicen de los compañeros? En realidad no se le da únicamente líquidos como para que aumente el flujo de orina y eso elimine las bacterias, no es necesario los antibióticos. Depende, si es embarazada, sí hay que tratarle. Ah, bueno, dame un minutito. ¿Sí? No, no hay problema. Ah, listo, está. Porque igual el de él, está la receta. Y el de ella tiene que... Exactamente. Cuatro. Listo. No hay problema. No hay problema. Ya está. ¿Listo? Sí. No, nada. Perdón. Bueno, ahí dijeron que, por ejemplo, escucharon que no se trata. ¿Qué otra cosa dijeron? Que embarazada, sí hay que tratarle. Sí, en embarazada hay que tratarle. ¿Y en qué otras situaciones hay que tratarle? Inmunosuprimido en general. Comprometidos. Inmunocomprometido, pero ¿cuál? Por ejemplo, Diabético. ¿paciente de diabetes? No, diabéticos no. Si no tiene síntomas, no. ¿Cómo? Paciente trasplantado. Exactamente. Y en esa situación, generalmente es donde se trata. Paciente embarazada, paciente trasplantado, o en algunos casos, paciente que está recibiendo una quimioterapia. Pero si no, no se trata. Generalmente es, bueno, como el nombre lo dice, es una bacteriuria asintomática. Bueno, y después algunas cositas, porque en general, ¿ustedes de dónde leen esto? ¿Del CTO o del Farrera? CTO. CTO, bueno. Ahora, un paciente que está sondado, que esto es importante saber, un paciente que tiene una sonda vesical, y cómo ustedes piensan o cómo ustedes, cuándo sospechan que tiene una infección urinaria. Porque no va a tener disuria, no va a tener Cuando hace fiebre, levanta fiebre. Fiebre, bien. ¿Qué más? Formación de grumos. Puede ser que sea porque vamos a ver la orina y en la bolsa recolectora de la orina se va a ver diferente
el orín del paciente. Bien. ¿Y qué más? Hematuria. Bien. Bueno, y el tiempo va a ser menor a 72 horas, doctor, que evoluciona Claro. o sea, la infección. Y acuérdense que también es importante que el paciente, muchas veces ustedes tienen un paciente que está, generalmente son pacientes que tienen problemas de próstata, pacientes añosos, pueden tener otras comorbilidades. Todo lo que ustedes dijeron, puede tener fiebre, puede tener diarrea y puede tener también cambios en el estado de conciencia, es decir, puede ser que el paciente tenga excitación, que tenga depresión del sensorio, cambios en el comportamiento. En todas esas situaciones, ustedes, en pacientes soldados, tienen que sospechar que puede tener una infección urinaria. Y bueno, y ahí cómo confirman el diagnóstico, además de sacarle sangre, cuento de blancos, cómo ustedes confirman el diagnóstico de infección urinaria. Por estudio de la orina que se recolecte, digamos. Y Puede ser que Y bueno, se pueda sacar la sonda y recién ahí se toma la muestra de orina. claro, generalmente lo que está indicado es cambiar la sonda y tomar la muestra de orina. Y bueno, y ustedes cambian la sonda, toman la muestra de orina, que generalmente lo que tenemos que hacer es un urocultivo, porque el sedimento no nos va a servir en esta situación. ¿Y qué valor tienen que tener el urocultivo? O sea, qué cantidad de bacterias tienen que tener. Si el paciente tiene síntomas de infección urinaria, usted tiene todo lo que dijimos recién, les cambian la sonda y le informan mayor de 10 a la 3, que sería mayor de 10 a la 3 es 10.000 o 1.000. A ver. 10.000, doctor. 10.000. Es 10 a las Y 10 5. Y 10 a la 5 es... No, a ver, 10 a la 3 es 4, 5. Y día a las 5 A ver, sería 1 millón ya. 10 a la no, 4 serían entonces 100.000. 10 a la 5 son 100.000. 100.000. 10 a la 5 es 100.000. Y 10 a las 3 son 1.000. Más de 1.000 formadores de colonia. 1, 2, 3, 4, 5, sí. Si el paciente tiene una sonda vesical con síntomas, como que la exigencia, por decirlo así, del cuento de colonias es menor. Mayor a 10 a la 2 es significativo, doctor, en pacientes con sonda. 10 a la 3. Puede ser Ah, también que depende de donde uno lea, ¿no? Vos leíste mayor de 10 a la 2. según Farreras es mayor a 10 a la 2 para pacientes con sonda vesical. Claro, puede ser, En sí, el puede ser. Harrison dice mayor de 10 a la 3. Por eso, esto es algo, en medicina es así, en algunos de 10 a la 2, otros 10 a la 3. Yo también, en donde leo habitualmente, dice 10 a la 3. Pero bueno, lo importante que ustedes lleven el concepto es que ustedes tienen un paciente sondado, le hacen el cambio de sonda y le informan por ejemplo, 1.000 o 10.000 bacterias, que para hacer tiene que tener 100.000 unidades de formadora de colonia. Entonces ahí uno se ve que está equivocado. ¿Se entiende lo que le digo? Sí, profe. Sí, doctor. ¿Sí? Entonces el paciente sondado, con menos bacterias, ya asumimos que
es una infección urinaria. Y en este caso también es una infección urinaria complicada. Entonces, además del cambio de sonda, hay que hacer el tratamiento no pertinente. Generalmente un tratamiento empírico y después asociado, ajustado al urocultivo. Si tiene síntomas, que es lo que estábamos hablando, 10 a la 3 o 10 a la 2, como dice. Ahora, si está asintomático, es decir, hay pacientes que están sondados y cada mes, cada 2 meses se le cambia la sonda y se hace un control de orina. Si no tiene síntomas, ahí sí tiene que tener, para asumir que es una infección urinaria, tiene que tener mayor a 10 a la 5. Doctor, ¿y la ¿qué otra bacteriuria cosa? asintomática, el tratamiento en las embarazadas sería la cipro también? No, no, ahí cambia porque la cipro es teratogénica. Ahí sería amoxicilina. Ahí generalmente se da amoxicilina, algunos dan cefalotina, cefalexina. Pero ojo, eso claro, es la bacteriuria asintomática. Después es diferente cuando una embarazada tiene una infección urinaria, que ya es una infección urinaria complicada. Ahí ya la situación es diferente porque si en ese caso la madre corre riesgo vital, se prioriza la salud, digamos, de la madre también. Y hay antibióticos que son bastante seguros, como qué sé yo, cefepime, piperacilina, tazobactam, pero eso ya es para una embarazada con infección urinaria. Sería con infecciones repetitivas, ¿no? En algunos casos sí, sí. ¿Podría Vamos a ver, repetir, ¿qué otra cosa dice? doctor, disculpe, ¿podría repetir los medicamentos que le damos a las embarazadas entonces? Y mira, a las embarazadas con infecciones urinarias complicadas, graves, se le puede administrar cefepime o habitualmente piperacilina, tazobactam. Doctor, ¿cómo se consideraría una paciente con infección urinaria complicada grave? O sea, clínicamente. Y clínicamente, bueno, un paciente, y es como el paciente que está con neurosepsis, paciente que está febril, con leucocitosis o leucopenia, puede tener disminución de las plaquetas, bueno, el sedimento urinario patológico, puede tener repercusión sistémica, es decir, un paciente que puede estar hipotenso, taquicárdico, taquipneico. ¿Qué otro tema ustedes tienen en esta era de renales? La semana pasada, ¿qué tema dieron? No dimos ningún tema. O sea, solo dimos clase con usted, doctor. ¿Y las otras no dieron? No. No, Nada. Ah, ¿y qué le dijeron? Nada tampoco. nada, tampoco. Exactamente, nada. Porque yo tengo algunos temas, la mitad del programa sería. Nos publicaron el programa, nos dijeron que supuestamente 2 clases eran para esta semana, pero una no tuvimos, otra es la que tenemos ahora con usted, y está el programa, pero no sabemos tampoco quién da nada, tipo no nos avisaron más nada. O sea que la semana que viene no saben nada. No, doctor, no tenemos horario, link, ni tema para la semana que viene.
Doctor, en teoría nos pasaron que esta semana sería insuficiencia renal aguda y infecciones, y semana que viene insuficiencia renal crónica, pero insuficiencia renal aguda ya no tuvimos. Entonces también no. ¿Hasta cuándo esta era? ¿Hasta cuándo dura? ¿Cuándo terminaría en teoría? A mediados de septiembre, más o menos. O sea, dentro de un mes. Sí, aproximadamente. Bueno, yo voy a averiguar entonces con los que están a cargo. Porque yo habitualmente doy la mitad del programa y la otra mitad a otro docente. Voy a averiguar si puedo por lo menos dar insuficiencia renal aguda y crónica. ¿Y qué otros temas entran? Trastorno del El medio tema que interno. quedaría colgado en esta semana sería insuficiencia renal aguda, doctor, porque infección urinaria tenemos ahora. Bien. ¿Y de la semana pasada le quedó algún tema pendiente? Y esa sería la clase que debimos haber tenido la semana pasada, pero no tuvimos. Entonces, esta semana sería insuficiencia renal aguda, infección urinaria. Bueno, voy a tratar entonces de... ¿Y ustedes qué disponibilidad de horario tienen? La semana que viene usted da insuficiencia renal crónica, podría dar aguda y crónica. Y en teoría no me toca a mí, pero voy a preguntar Ok. si se puede ver. ¿Pero ustedes qué horario tienen asignado para esta materia? Los ¿Qué días viernes y a qué las días? 2. Los viernes. Ah, bueno, déjenme que yo averiguo entonces. ¿De 2 a 4 tienen? De 2 a 4, doctor. De 2 a 4. ¿Y terapéutica no tienen también en el mismo horario? Y terapéutica nos Pasa avisan que generalmente. que No terapéutica solemos tenemos tener, todos los viernes. claro, no solemos tener todas las semanas. Ellos nos avisan de acuerdo, o sea, a la disponibilidad de horarios, creo, o cuando quiera, o cuando puedan dictar las clases. Ah, bueno, déjenme que yo averiguo y le aviso entonces a ustedes por ahí si la semana que viene podemos hacer por lo menos insuficiencia renal, no sé si aguda y crónica o las dos. Después nos queda equilibrio ácido-base por el programa, metabolismo de sodio y metabolismo del calcio, magnesio, fósforo, y de ahí acabó. Ah, perfecto. O la BDER le avisa. Dale, doctor, gracias. Bueno, estamos en contacto entonces. Chau, chau. Listo, doctor. Buen fin de semana. Gracias. Gracias, doctor. Buen fin de semana, doctor. Chao, chao.